Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis en España, en Europa, y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica, que de las dos orillas del Atlántico tenemos a gente hoy. Hoy estamos casi 40 personas aquí en la sala. Para este webinar se han registrado nada menos que 135 personas, o sea que Pedro Robledo, nuestro gurú en BPM, sigue concitando muchísimo interés. ¿eh? Bueno, ya sabéis que ayer tuvimos un pequeño problema porque a Pedro se le ocurrió comprarse un Macintosh y tuvimos algún problemilla, pero bueno, ya lo hemos resuelto, ya tenemos un PC normal funcionando a tope. Bueno, os doy un par de apuntes logísticos. Estaremos durante aproximadamente unos 45 o 60 minutos con la presentación del ponente y posteriormente os animamos a participar en nuestra mesa redonda. Siempre nos gusta escucharos directamente vía micrófono. Vía micrófono es la mejor forma de participar una vez que Pedro haya terminado su presentación de hoy. Aprovecharle podéis plantear vuestras cuestiones, vuestras dudas vía micrófono directamente. También, lógicamente, vía chat. Desde ya podéis mandarnos vuestros comentarios, vuestras dudas y yo se los trasladaré a Pedro. El webinar se está grabando y 24 horas después, 24 horas significa que mañana tendréis la grabación íntegra del mismo. Bueno, se me ha olvidado deciros que yo soy Daniel, soy de TecnoWebinars, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España, y estaré un poquito coordinando y moderando el webinar de hoy. Pues nada más, Pedro, en esa serie de webinars que está haciendo alrededor del BPM, pues prácticamente desde hace más de un año, yo creo, pues hoy nos va a hablar de su metodología para seleccionar tecnologías BPM para automatizar procesos. Pedro, ¿qué tal estás? Estás en Madrid, Muy ¿no? bien, sí, sí, muchas gracias. Fenomenal, ¿qué tal Te, todos? te escuchamos perfectamente, así que todo tuyo y nos vemos en la rueda de preguntas. Fenomenal, muchas gracias, Daniel. Pues nada, buenas Vale. tardes a todos y buenos días a los que estáis en Latinoamérica. Espero que todos estéis bien en esta pandemia que tenemos actualmente. Y bueno, pues una vez más nos vamos a centrar en dar algunas buenas prácticas y concretamente hablando de cómo seleccionar tecnologías BPM para automatizar procesos. Me gustaría pues explicaros principalmente las buenas prácticas que yo he ido adquiriendo pues con la experiencia de las consultorías y asesorías que hago en referencia a la selección de software BPM. Lógicamente yo como consultor independiente pues en la selección ayudo a las empresas para que seleccionen los criterios adecuados, que es un poco lo que os voy a comentar, y cómo pues llevar a cabo pues esa selección. Entonces para ello pues definí hace tiempo una metodología mediante un proceso que ahora os presentaré y luego también pues hay aspectos muy interesantes en cuanto a cómo valorar las diferentes soluciones de BPM. Normalmente muchas veces pues nos basamos siempre en la selección pues a partir de una lista que puede estar publicada a lo mejor en Gartner o en Forrester, pero la experiencia dice que no es necesario pues centrarse solamente en esos fabricantes, porque dependiendo también del informe que consigamos del analista, pues vamos a tener seguramente pues diferentes jugadores y probablemente para nuestra necesidad pues podríamos involucrar también pues otros fabricantes, porque hay muchos fabricantes de BPM y a mí muchas veces incluso me sorprende en la selección que hacemos que inicialmente el que yo pensaba que iba a ser el favorito, pues al final no lo es. Por lo tanto, es bueno que cuando vayáis a seleccionar una solución de BPM para un cliente concreto, si sois una consultora o si vosotros sois el propio usuario, pues es conveniente que defináis muy bien esos criterios y sigáis un poco las prácticas que yo os voy a comentar. Entonces vamos a ver un decálogo de buenas prácticas, 10 concretamente, y luego al final, pues como comentaba Daniel, pues si tenéis alguna pregunta, pues gustosamente os contesto. La primera, deberíamos siempre utilizar un proceso para la selección de la plataforma BPM. Esto no significa que tengamos que tener un proceso orquestado en un motor de BPM, porque lógicamente si lo estamos seleccionando y somos un usuario final, pues no tenemos BPM. Pero sí por lo menos tener modelado
ese proceso que vamos a seguir, que podréis utilizar el que yo tengo publicado directamente. Veis aquí abajo que tengo el artículo publicado de cómo seleccionar un software BPM y de ahí tenéis directamente la explicación del proceso. Lo importante es dividir el proceso en tiempos suficientes para que podamos recoger toda la información de los propios fabricantes que nos envíen en respuesta a los criterios que vamos a seleccionar, de tal forma que nos dé tiempo a analizar esos resultados y poder llevar al final pues a los finalistas pues a una demostración o un proyecto piloto o una prueba de concepto y al final tomar la decisión. Entonces, como veis, yo en la selección o en el proceso de selección de plataformas BPM, pues empezamos lógicamente con la necesidad de selección de un software y lo primero que hacemos es definir un pliego para la selección. Normalmente yo me reúno pues con el usuario final que quiere seleccionar, decidimos muy bien cuáles son los criterios y con esos criterios pues definimos un pliego, un request for proposal, que mandamos directamente pues a una lista de potenciales fabricantes. Esos potenciales proveedores, pues inicialmente pues hay muchos, tendremos que seleccionar los más adecuados y muchas veces en la propia definición de los criterios pues ya podemos hacer una criba eliminando algunos. Posteriormente, los diferentes, o sea, una vez tenemos la lista, pues envía el pliego a los diferentes proveedores y ya pasaríamos a la fase 2 donde haríamos el análisis de los pliegos. Recepcionaríamos todos los candidatos que nos han mandado una respuesta a esos pliegos. Tenemos que incluir toda esa información pues directamente, pues yo lo hago normalmente en una hoja Excel. A partir de ahí pues hacemos una selección y un análisis de toda la información, haciendo una ponderación y finalmente pues digamos con esa selección pues yo normalmente pues hago una presentación directamente al usuario final y el usuario final pues decide pues quiénes serían los que pasan como finalistas. A esas empresas que pasan como finalistas pues hay que proporcionarles una demostración, o sea, un guión de la demo o del piloto o la prueba de concepto y a partir de ahí pues ya concertamos ciertas reuniones que normalmente a mí me gusta hacerlas siempre en el mismo día porque así es más fácil comparar y siempre, lógicamente, al proporcionarles una demostración exacta de lo que queremos ver, pues los tres fabricantes, si se eligen tres, que normalmente los finalistas serían tres, pues van a hacer una demo similar. Y eso nos facilita pues hacer un análisis y comparar a los finalistas y posteriormente pues ya tomar la decisión que lógicamente pues en mi caso cuando hago esas consultorías la decisión no la tomo yo sino que la tiene que tomar la empresa dependiendo de los criterios que ha seleccionado y dependiendo también pues de ese análisis que hacemos pues directamente el día de la prueba de concepto o de la demo. Por lo tanto, la primera buena práctica sería utilizar un proceso muy claro para realizar la selección, comunicar el proceso a todos los proveedores y luego, lógicamente, pues este proceso pues habrá que dividirlo en tiempos, que normalmente pues con un diagrama Gantt pues lo distribuimos directamente pues en el plazo oportuno. Normalmente, dependiendo de la selección, porque también habrá que pensar qué es lo que queremos seleccionar, porque sabéis que en los productos de BPM pues hay diferentes capacidades, entonces dependiendo del tipo de producto que necesitemos para cubrir pues parte o todo el ciclo de vida de BPM, pues normalmente la selección pues suele tardar de 4 semanas a 8 semanas, más o menos es lo habitual, a no ser que la prueba de concepto sea una prueba de concepto muy compleja y por lo tanto pues la selección tarda más, pero debido a que la prueba de concepto pues es compleja como para hacerlo en pocos días. Bien, la segunda buena práctica es que tenemos que comparar manzanas con manzanas y no manzanas con peras. Yo me he encontrado en muchos casos que me dan una lista de software para evaluar y vemos que se están comparando cosas diferentes. Y cosas diferentes principalmente porque el mundo, digamos, de la automatización pues incluye muchísimos software totalmente diferentes. Lógicamente no podemos comparar un software CRM con un software BPM porque están en dos dimensiones totalmente diferentes. Ni tampoco pues una herramienta de Business Process Analysis con lo que sería un motor de BPM. Entonces lo primero que deberíamos conocer es cuál es el mercado. Yo hace tiempo ya publiqué una imagen que veis aquí dentro de lo que sería
el mundo de BPM, donde tendríamos pues más de 300 fabricantes de soluciones BPM. Ahora la estoy actualizando y ya pues recogiendo unos 320 y tantos. Lógicamente, muchos de ellos pues son productos muy específicos de una parte, bien puede ser a lo mejor de reglas de negocio, o bien de integración, o bien solamente herramientas de arquitectura empresarial o de Business Process Analysis para modelar procesos de negocio y hacer ciertas análisis, o algunas herramientas, por ejemplo, de simulación de procesos. Pero todos los que tenéis en el área redondeada con un círculo verde, pues eso serían BPMS. Estas soluciones BPMS, que son suite de BPM, pues nos pueden facilitar pues cubrir todo el ciclo de vida BPM. Según lo vemos así, pues hay muchos jugadores, pero luego cuando vayamos poniendo criterios, pues lógicamente van disminuyendo esos jugadores, porque a lo mejor solamente me interesa open source, a lo mejor me interesan solamente soluciones que me ofrezcan soluciones en la nube, o bien soluciones que tengan ciertas capacidades de integración o que se puedan ajustar o integrar con diferentes gestores de documentos, o una integración directa, o que tengan ya pues temas de reglas de negocio. En definitiva, tenemos que ver exactamente pues qué tipo de fabricante nos podría interesar, porque también pondremos a lo mejor criterios de dónde están ubicados esos fabricantes y qué distribuidores tiene pues directamente en nuestro país. La tercera buena práctica es entender las capacidades tecnológicas necesarias. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, una imagen de BP Trends. Y BP Trends comentaba, pues efectivamente, pues que la suite de BPM pues cubre la mayoría de las funcionalidades que tienen, digamos, o que necesitamos para todas las fases del ciclo de vida de BPM, pero luego hay productos muy específicos que muchas veces son necesarios porque la suite de BPM pues a lo mejor no tiene pues la potencia que nos interesa para ciertas disciplinas dentro de la disciplina de BPM. Por ejemplo, pues temas de arquitectura empresarial, o incluso pues soluciones de Business Process Analysis necesarias para la parte de negocio, para el modelado y el análisis del modelo lógico de los procesos de negocio. Entonces, bueno, pues hay que decidir qué es lo que necesitamos. Pero fundamentalmente, aparte de conocer la disciplina de BPM, tenemos que conocer claramente cuáles son las capacidades técnicas que se necesita dentro de lo que sería una arquitectura de Business Process Management. Yo normalmente, sobre todo en el máster universitario que imparto y que dirijo en la universidad, pues nos basamos en la Workflow Management Coalition, directamente en el modelo de referencia de Workflow. Es un modelo bastante antiguo, podemos llamarlo, porque pues diríamos que es del siglo pasado, pero ha sido actualizado recientemente y pues tiene, digamos, vigencia, porque todos los fabricantes lo que buscan también es la interoperabilidad. Entonces, basándonos en que vamos a utilizar listas de fabricantes que se basen, lógicamente, en el modelo de referencia de la Workflow Management Coalition, porque lo que nos interesa es pues tener servicios de workflow que se puedan gestionar varios servidores para poner granjas de servidores, que en algunos casos pues va a ser necesario para temas de balanceo de cargas. Necesitamos también la conectividad a herramientas de Business Process Analyzing, que no sean directamente el propio fabricante. Necesitamos también conectar con integración. Necesitamos tener también comunicación con herramientas de Business Intelligence o herramientas de Balance Scorecard. Diferentes soluciones que hay alrededor de los motores de BPM que serán necesarios para poder hacer pues una automatización y una orquestación que sea adecuada. Si nos vamos, por ejemplo, a un análisis que hizo la consultora Infotech, pues vemos que siguiendo este modelo de referencia de la Workflow Management Coalition, pues ofrece la necesidad de que una plataforma que sea interesante para nosotros tiene que cubrir 6 capacidades básicas. El modelado de procesos de negocio, lo único que normalmente muchas suites de BPM pues se basan principalmente en el modelado físico. Y para el modelo lógico, pues bueno, tienen ciertas capacidades, pero les faltaría capacidades de análisis. Pero bueno, efectivamente, si queremos hacer la implantación de un proceso modelado en BPMN e implantarlo en un motor de BPM, pues es necesario tener la capacidad de modelado. Tenemos, lógicamente, que automatizar ese
modelo de proceso en un workflow para que el workflow pueda gestionar todas las tareas, las work lists y que pueda manejar ese trabajo colaborativo. Por lo tanto, la colaboración en tiempo real va a ser fundamental para que todos podamos trabajar en equipo y en el tiempo exacto, en el tiempo real. Gestionar reglas de negocio para tener la posibilidad de automatizar esos puntos de decisión. Esa gestión de reglas de negocio, según lo define Infotech, pues no requiere digamos, las capacidades que nos ofrece pues un motor de reglas, pero sería, bajo mi punto de vista, muy interesante pues pensar que si tenemos un motor de reglas, pues todas las reglas van a estar independientes del proceso y por lo tanto pues tiene mayor capacidad de automatismo y también tiene mayor capacidad de no estar dependiente de las posibles reglas que cambien para modificar las instancias de proceso que estén activas. El interfaz de usuario tiene que ser personalizable, sobre todo en el mundo en el que vivimos, donde la movilidad es fundamental, pues necesitamos tener no solamente el acceso desde páginas web, sino también incluso que desde la movilidad, desde dispositivos móviles, pues podamos tener aplicaciones totalmente nativas y personalizables para definir justo lo que necesitamos y que tampoco pues, se pierda mucho tiempo el usuario cuando está trabajando con actividades, pues que pierda mucho tiempo pues, en el portal precioso que le ponemos con muchísima información. Al final, muchas veces, cuando definimos o medimos los tiempos de ciclo, no nos damos cuenta que muchas veces el tiempo que se gasta a veces en tareas no es por problema de la tarea en sí que esté orquestada o automatizada dentro del motor de BPM, sino por el tiempo que se pierde, pues a lo mejor particularizando el entorno o porque nos despistamos pues con ciertas noticias que vienen en el portal corporativo que viene justo al lado de las listas de tareas pendientes a realizar. Pero es fundamental poderlo personalizar a nuestro gusto. Y también nos interesa pues conocer tanto la visibilidad del proceso de negocio como toda la trazabilidad para realizar pues diferentes tipos de informes y tener la posibilidad de tener incluso cuadros de mando, pues donde veamos diferentes alertas y donde veamos pues esos indicadores de negocio necesarios para ver cómo van nuestros procesos de negocio y también pues cómo están alineados con la estrategia empresarial. Teniendo en cuenta esas capacidades, pues es interesante ver exactamente qué tipo de plataformas necesitamos. Entonces, hay tres plataformas o tres tipos de plataformas de BPM. Podríamos pensar que, bueno, pues vamos a coger siempre las que se denominan ahora Intelligent BPM Suites, que como veis en la gráfica, tienen las mayores capacidades, pero a lo mejor no nos interesa pues invertir en una plataforma pues de ese estilo porque es mucho más costoso y no necesitamos tanta funcionalidad. Bien, en realidad hay tres tipos de plataformas. Las plataformas básicas BPM que se llaman, solamente lo que nos ofrecen es o bien el motor de BPM, el modelado de procesos y un posible repositorio para introducir todas las instancias de procesos de negocio. Entonces, normalmente yo a este tipo de plataformas le llamo más plataformas de workflow que nos facilitarán efectivamente pues, ejecutar diferentes tareas, pero poco más. Si necesitamos ya pues, tener aspectos de integración, necesitamos ya la posible integración con sistemas de reglas de negocio, necesitamos una analítica superior, necesitamos una gestión documental, pues ya tendríamos que ir a una suite BPM y si le introducimos ya capacidades inteligentes, donde ya pensamos pues una comunicación con redes sociales, pensamos en analítica predictiva para gestionar, por ejemplo, Big Data, si necesitamos, por ejemplo, temas de inteligencia artificial, si necesitamos también unas integraciones mucho más nativas pues con diferentes sistemas, como puede ser, por ejemplo, pues Internet de las Cosas, pues ya iríamos a una Intelligent BPM Suite. Ahí tenéis en la gráfica pues algunos fabricantes clasificados por estas plataformas. Dentro del artículo que os comentaba antes, pues muestro directamente esta gráfica, que puede ser una gráfica que os podéis apoyar en ella para conocer pues, las diferentes capacidades que se tendrían con las diferentes plataformas. Entonces, todas lógicamente van a hacer lo que hace la plataforma básica BPM, pero ya veis que la suite BPM y las Intelligent BPM Suite
pues lógicamente ofrecen muchas más características. Y la diferencia de una BPMS de una IBPMS, pues como veis, principalmente digamos, los epígrafes en naranja serían lo que es más diferenciador de las dos plataformas. Actualmente, por ejemplo, pues pensar solamente en procesos totalmente estructurados, predecibles, que conocemos desde el principio y podemos modelar, pues bueno, normalmente el 90% de los proyectos es suficiente, pero hay muchos proyectos que actualmente pues ya se dan cuenta que hay procesos no estructurados, procesos que conocemos en la propia ejecución del proceso, y para ello necesitamos incorporar la gestión de casos. Entonces, como veis, a nivel de ejecución, pues los Intelligent BPMS en la tercera columna, pues sí que facilitan pues utilizar ACM, Adaptive Case Management, de tal forma que podríamos gestionar esos casos de procesos no predecibles desde el principio, que se van ejecutando y se van definiendo sobre la marcha. Por lo tanto, por ejemplo, si pensamos que vamos a tener que ir pues, a procesos de ese tipo, pues entonces deberíamos pensar en un Intelligent BPMS. Si en un futuro pensamos que vamos a necesitar pues trabajar con Internet de las cosas, pues también podríamos pensar en un Intelligent BPMS. Pero mi sugerencia es que no vayáis directamente a un Intelligent BPMS por una necesidad que tengáis dentro de 1 año o 2 años, porque todos los fabricantes de BPM pues van incorporando diferentes funcionalidades. Entonces será más interesante pedirles la hoja, el roadmap, la hoja de ruta de sus desarrollos, porque probablemente lo tengan previsto, y si os gusta ese fabricante y tiene cierta solvencia y os demuestra que efectivamente tiene capacidad de ejecutar esa hoja de ruta, pues la vais a tener esas características pues más adelante. Por lo tanto, los fabricantes van evolucionando y lo que nos interesa es ver la capacidad que tienen ahora para resolver nuestro problema, pero fundamentalmente también qué capacidad futura van a tener pues en los próximos meses o en los próximos años cuando necesitemos ese requerimiento para llevar a cabo pues ciertos proyectos a lo mejor que podamos tener en mente, pero que sabemos que ahora mismo pues no los vamos a hacer. Y es importante tener en cuenta a los analistas, pero no nos centremos en que solamente podemos seleccionar el que salga pues, en el último informe de Gartner, porque también los diferentes analistas hacen reflexiones específicas de ciertos fabricantes sobre algo muy concreto. Si cogemos, por ejemplo, el cuadro mágico de Gartner, pues podemos ver en los diferentes años cómo van variando los fabricantes. Hay algunos que aparecen siempre, porque a lo mejor están dentro pues, de esa gama de Intelligent BPMS, pero por ejemplo, si Gartner solamente se focaliza en Intelligent BPMS, pues ya está echando fuera a todos los que clasificaríamos como BPMS. Y probablemente, pues dentro de ese grupo de BPMS nos sirven muchos fabricantes. Entonces, basarnos solamente en lo que dice Gartner específicamente y en lo que está evaluando, pues yo no considero que sea el criterio de selección prioritario. Eso sí, es bueno utilizar los informes de los analistas porque os da mucha información. Si cogemos, por ejemplo, 5 informes de analistas, en este caso Forrester, Gartner, IDC, Ovum e Infotech, pues todos tienen similitudes a la hora de evaluar, pero cada uno de ellos pues tiene en cuenta diferentes criterios. Y nos dice al final, pues esta reflexión, que efectivamente lo que necesitamos para seleccionar un buen BPMS que nos sirva a nosotros es definir nuestros propios criterios. Por lo tanto, mi sugerencia es entender los informes de los analistas. Aquí tenéis, por ejemplo, una comparativa de los diferentes criterios que utilizan los 5 analistas. Por ejemplo, Gartner pues habla sobre todo de la capacidad de ejecución y de la amplitud de la visión, y se centra principalmente también en características del fabricante, por lo tanto es muy interesante para ver qué capacidad tiene el fabricante, no solamente de desarrollar tecnológicamente la visión que tiene, sino también de ponerla en el mercado, de hacer un buen, si no tiene el fabricante, pues ubicación, por ejemplo, en España o en Ecuador, pues tiene a lo mejor un canal de distribución pues muy fuerte. Entonces es importante ver pues qué dice Gartner sobre los diferentes fabricantes que está analizando. Pero de la misma forma, IDC
pues muestra más capacidades, estrategias y también la cuota de mercado. Entonces también a lo mejor pues es interesante decir, bueno, es un fabricante nuevo, lleva mucho tiempo, tiene muchos clientes, no lo tiene, pero probablemente, aunque lo dijese el analista, si a vosotros os interesa pues una empresa de seguros, pues directamente ver exactamente qué casos de éxito tiene ese fabricante en seguros, pues lo único que hay que hacer es preguntarlo. No porque diga Gartner o IDC, pues que tiene una cuota de mercado pues muy grande. Pues lo que nos interesará es conocer exactamente qué es lo que se ha hecho, porque muchas veces dentro de los casos de éxito pues se mete que efectivamente usan un motor, pero al final el motor ha estado participando a lo mejor como algo muy pequeñito y el proyecto fundamental es Internet de las cosas. Entonces, bueno, vamos a ver exactamente en qué dimensión es cada caso de éxito. Forrester, por ejemplo, pues utiliza fortalezas de la oferta actual y de la estrategia y la presencia también en el mercado. Y Obum pues habla de valoración tecnológica, valoración de ejecución e impacto del mercado. Y, por ejemplo, Infotech pues basa directamente en dos ejes, producto y fabricante. Bien, esto lo tenéis también en el artículo que os mencionaba antes, podéis revisarlo directamente, pero mi buena práctica era pensar que penséis en los analistas, que toméis la información que comentan, pues bien, pues como punto de referencia, pero teniendo en cuenta qué están evaluando y qué versiones también de productos se están evaluando. Porque muchas veces desde que sale el informe, o sea, cuando sale el informe que ya se ha hecho el estudio antes y ahora vemos exactamente al fabricante, pues a lo mejor han sacado una nueva versión y por lo tanto no está actualizado. Pero siempre es una información pues muy valiosa para tenerla encima de la mesa. Y sobre todo, esta imagen, por ejemplo, yo la uso con mis clientes para que en todos estos puntos, estos criterios, por ejemplo, los 15 criterios de Gartner o en los 14 que tiene Forrester, o los 16 que tiene Obum, pues elegir exactamente cuáles son los criterios que os pueden interesar y ver también las prioridades. Entonces, ahí es donde está la clave. O sea, la clave va a estar justo en la definición correcta de los criterios que son importantes para la selección. Entonces, yo normalmente sugiero siempre, pues, ver exactamente, bueno, pues cuáles serían los ejes principales. Si analizamos los 5 analistas, pues todos al final, pues de una forma u otra, pues están centrados en productos, estrategia, mercado y visión. Podríamos hacerlo solamente con estos 4 ejes, pero yo a mis clientes les ofrezco la siguiente recomendación. Yo creo que 6 ejes de estudio son los más adecuados. Por un lado, estudiar al fabricante, que da la solución BPM, y por otro lado, los productos y servicios BPM que ofrece. Entonces, es muy interesante siempre por la tecnología de producto y la funcionalidad de producto, las cajas que están en azul, pero no nos podemos basar solamente en eso, porque, bueno, pues puede tener alguna tecnología muy puntera actualmente, pero a lo mejor el fabricante no tiene una solvencia o no tiene una hoja de ruta o no tiene a lo mejor porque pensamos que para nosotros es fundamental que el soporte técnico lo den en castellano. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. O a lo mejor los costes tampoco nos satisfacen mucho y a lo mejor pues queremos hacerlo en cloud, pero las licencias actualmente en cloud pues son algo complejas y no me convencen. O a lo mejor quiero ciertos servicios de formación y ellos no lo proporcionan directamente, sino que tiene que ser a través de una consultora y a lo mejor con esa consultora pues vemos que no nos gusta porque a lo mejor son demasiado caros o a lo mejor hemos tenido una mala experiencia con ellos. En definitiva, hay muchos factores alrededor de la propia funcionalidad del producto que hay que tener en cuenta para tener un buen viaje porque la selección que hagamos pues vamos a vivir muchos años con ese fabricante. Entonces, por un lado está muy bien pues analizar la tecnología y la funcionalidad, es decir, cuál es la infraestructura tecnológica que tiene ese fabricante, ese producto, cuál es la funcionalidad de producto que se nos está ofreciendo. Muchas veces veremos que tienen diferentes productos, que no es un único producto, lo llaman suite BPM, pero son modulares. Es interesante ver pues y comparar todos los fabricantes igual, o sea, qué funcionalidades básicas les voy a pedir y qué tipo de arquitectura a nivel de precios me van a montar para ver exactamente que estamos comprando lo mismo y poder comparar precios. Entonces, ¿cuáles son los costes de los productos que necesito? Entonces, hablamos más de funcionalidades que se necesitan y luego ya si son 2 productos o 3, pues
da igual, porque al final lo tomaremos como un conjunto. Y también me interesa saber costes de servicios, si ofrecen servicios, por ejemplo, formación online, a lo mejor me puede interesar, solamente formación presencial, si la formación siempre es en inglés, si la consultoría es en inglés y en español, ver exactamente también si me importa. O sea, a lo mejor hay empresas que, bueno, pues dominan perfectamente el idioma inglés y no les preocupa pues que tengan el soporte en inglés o que no tengan el soporte en España y tengamos que hacerlo pues con soporte en la India. Pues bueno, pues son circunstancias que tenemos que conocer y ya pondremos los porcentajes de lo que sería prioritario en nuestro caso. Y la parte del fabricante pues es muy interesante porque podemos ver 3 puntos fundamentales. Primero, la viabilidad del proveedor, conocer un poco la historia, qué es lo que nos está ofreciendo. A lo mejor nos está ofreciendo soluciones que son adquiridas, que han adquirido un fabricante, y a lo mejor nos están vendiendo pues que tiene una integración buenísima y luego a lo mejor en la prueba de concepto pues veríamos que no. Entonces tenemos que conocer exactamente de dónde viene el fabricante, cuál es su visión como proveedor, cuál es la hoja de ruta. A lo mejor tienen un producto de BPM buenísimo, pero su solución no se centra en BPM, sino que se centra a lo mejor pues más en temas de analítica o de Big Data, o a lo mejor tienen BPM, pero lo que venden son desarrollo de aplicaciones a través de su motor. Bueno, pues hay que saber exactamente cuál es la posición del fabricante, o a lo mejor es incluso un BPM que está embebido pues en una aplicación RP, en una gestión empresarial RP, y el BPM está para apoyar pues el crecimiento del RP, pero no nos facilita pues automatizar u orquestar pues lo que sería un proceso de principio a fin de cualquier tipo, no solamente pensándolo en la gestión empresarial de la funcionalidad que da pues ese RP. Y también los servicios del proveedor, pues cómo los ofrece, si son ellos mismos, si se basan en terceros, cómo hacen exactamente pues ese servicio, porque el servicio muchas veces pues sabéis que es mucho más importante casi que el producto, porque hoy en día pues podríamos decir que todos los productos de BPM funcionan. Otra cosa es que ofrezcan exactamente lo que queremos y sobre todo pues ante cualquier problema o cualquier requerimiento incluso de personalización, pues qué nos ofrece ese proveedor. Bien, el séptimo consejo es ponderar correctamente los criterios según la prioridad y la importancia. Y aquí es donde hay que gastar mucho tiempo. Hay que gastar mucho tiempo porque dependiendo de estos criterios, pues podéis desechar fabricantes que sean a lo mejor muy importantes para la solución que estáis buscando. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, no es que tengáis que usar esto, pero yo, por ejemplo, en algunos clientes, pues he decidido que para la parte de fabricante, pues le vamos a considerar un 20% de peso y lo que son costes, productos, servicios, tecnología de producto y funcionalidad, pues les damos un 80%. Y dentro de ese 80%, pues veis que, por ejemplo, el coste, pues solamente lo hemos asignado un 25%. Lógicamente, si ya hablamos de que vamos a ir a buscar una solución muy económica y ponemos de costes un 80%, pues bueno, pues ya casi lo único que habría que hacer es pedir presupuestos y recibir los presupuestos y casi elegir por el presupuesto. Pero seguramente haríamos una decisión incorrecta, porque ahí los demás puntos van a ser fundamentales para poder abordar todo tipo de iniciativa de procesos. Por ejemplo, la viabilidad del proveedor, pues a lo mejor es el 5%, la visión del proveedor el 5% y servicios del proveedor el 10%. Teniendo en cuenta esto, pensad que luego, pues cuando estemos definiendo el pliego, pues dentro de viabilidad, pues haremos unas preguntas. A lo mejor son 8 preguntas. De visión del proveedor, pues a lo mejor hacemos 5 preguntas. De servicios de proveedor, pues a lo mejor hacemos 3. Y de tecnología de producto, a lo mejor hacemos 15 o hacemos 30. Vamos a ir haciendo preguntas y esas preguntas pues las tendremos también que ponderar con ciertos criterios. Pero esta fase es muy fundamental que, sobre todo si sois una consultora y estáis dando servicio a vuestro cliente, que defináis muy bien con el cliente sus prioridades y bueno, vamos a hacerlo primero con estas prioridades, vemos a ver qué sale y luego, bueno, pues si hay que rectificar, se rectifica. Pero es fundamental pues explicar muy bien pues cuáles son las prioridades fundamentales, no solamente a nivel de ejes. Yo, lógicamente, en toda la experiencia que tengo, nunca ha ocurrido
que hagamos una división del 100% entre los 6, porque siempre hay ciertas prioridades en los ejes, pero sobre todo cuando vamos a las preguntas hay cosas que son mandatory, o sea que son obligatorio cumplimiento. Entonces, si necesitamos una integración con un ERP, como por ejemplo SAP, pues hay que hacer la integración con SAP. Entonces, si no se tiene o no hay capacidad de hacerlo, o hay que hacerlo a lo mejor con una inversión muy grande, pues en otros productos de integración, pues a lo mejor no me interesa. Pero eso hay que tenerlo en cuenta para decir claramente los porcentajes. Entonces, recopilaríamos las respuestas de los diferentes pliegos y empezaríamos a evaluar en una hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor hacéis un envío de 20 fabricantes y solamente os contestan 9. Lógicamente habrá algunos que no les pueda interesar y entonces no van a participar, y puede ser que a algunos os interese muchísimo porque conocéis algún tipo de referencia y no os han mandado el RFP, pues bueno, pues lo lógico es llamarles y decirle que estáis interesados en recibir también una propuesta, y si la desechan, pues que os digan exactamente el razonamiento de por qué no. Bien, con esto lo que vamos a hacer, veis por ejemplo en la imagen, pues una serie de tics bastante gráficos yo normalmente hago para que se pueda ver en una presentación, aunque tengo el detalle lógicamente en profundidad en una hoja Excel, pero a nivel de visualización pues se ve exactamente ya pues las diferentes columnas, los diferentes fabricantes y los puntos que están en verde serían los que sí funcionan y los puntos en rojo los que no. Entonces lo primero que haríamos es, veis aquí, por ejemplo, la hoja Excel. Bueno, no veis el detalle porque lógicamente es confidencial, porque está basado en un caso real, pero lo que me interesa de esta hoja, que es la parte de visibilidad, es que veis que tenemos 8 preguntas. Entonces hay 8 preguntas, 5 de ellas están en rojo y las otras en negro. Las que están en rojo significa que son prioritarias y las que están en negro pues son menos prioritarias. Entonces es fundamental analizar muy bien, y veis aquí, por ejemplo, que os visualizo cada columna sería un fabricante y cada uno tiene la respuesta específica. Lógicamente esto está sacado del pliego, de las respuestas que ha dado, y analizado poner exactamente pues, lo importante de cada uno para que se pueda comparar. De esta forma, yo personalmente, pues inicialmente hago una valoración de cada criterio en cada fabricante, que iría en esta columna pues su valor, y después con el sumatorio pues aplico una fórmula. En este caso pues también se decide, normalmente yo siempre trabajo con los prioritarios, le doy un valor de 80% y los no prioritarios el 20%. Porque a veces también, lógicamente, si hay uno que es prioritario y tiene que ser sí o sí, pues el que lo cumpla se le da los 5 puntos y el que no, pues se le da 0 puntos. Pero muchas veces, aunque sea muy prioritario, pues a lo mejor luego en la valoración, pues aunque no lo cumpla del todo, pero podemos ver efectivamente que se podría a lo mejor pues solucionar pues utilizando otro fabricante adicional para que le complete la solución. Pero bueno, con esta fórmula sí que efectivamente pues se hace un análisis cuantitativo, de tal forma que aquí en la fórmula veis pues serían sumatorio de puntos rojos por 8, porque es el 80%, por el número de rojos partido por 5, en este caso sería, pues tenemos 5 rojos por 5 por 5, sería 25. Perdonad que me he ido una más allá. Y en el caso de los negros, pues sería sumatorio de puntos negros por 2, partido por el número de negros por 5. Como hay 3 negros, pues 3 por 5 sería 15. De esa forma conseguimos tener un dato final, aquí abajo, que esté entre 0 y 5 puntos, que nos serviría para luego, pues ya teniendo los 6 ejes que os mostraba antes, pues todos los fabricantes los tendríais ya con una valoración total por cada uno de estos ejes. Podéis visualizarlo con un diagrama radial y veríamos pues cuáles serían los más adecuados, normalmente los que tienen más expansión hacia afuera, pero también en este cuadro visual, pues clasificándolos con 1, 2 y 3, con diferentes colores, pues vemos que efectivamente pues el H sería el que más cumple y también pues el C pues sería uno bastante interesante. Entonces en este caso pues nos podríamos quedar solamente con esos dos, o a lo mejor pues coger algún otro también para hacer la comparativa. Bien, muchas veces pues no hay solamente hasta la I, sino hay muchos más, y podemos a lo mejor tener
pues más de 3. Yo no aconsejo que sean más de 3, 2 o 3 están bien, y con estos pues pasaríamos el siguiente filtro. Entonces es importante, dentro del diagrama Gantt que veis detrás de esta imagen, pues definir exactamente pues al proveedor que ha sido finalista, pues qué es lo que queremos ver en el día de la demo. Por lo tanto, es conveniente definir un guión de la demo que sea totalmente cerrado, que no nos faciliten más información que la que pedimos, porque esa demo va a ser directamente la visibilidad de que lo que han estado escribiendo en el pliego, pues efectivamente se cumple, y además nos van a proporcionar pues la información necesaria que necesitamos para poder hacer un análisis final. Entonces, normalmente en ese guión pues tendremos que marcar exactamente cuáles son los temas que queremos cubrir, si queremos hacer un prototipo o que sea solamente una demo de producto, y qué tipo de demo queremos. Queremos comparar manzanas con manzanas, por lo tanto, si al fabricante A le pedimos una demo de un proceso concreto que queremos ver cómo está orquestado con cierta integración, etcétera, etcétera, pues al fabricante B le tenemos que pedir exactamente lo mismo para que podamos comparar. Por lo tanto, el objetivo de la demo será conocer bien la funcionalidad más prioritaria que nos interesa, ver exactamente también cómo se implantaría la solución en la empresa, es decir, cuáles serían los pasos para definir exactamente el proyecto que queremos realizar y cómo haríamos la instalación de los productos, cómo sería la implantación del primer proceso, qué apoyo necesitamos del fabricante, si hay que parametrizar algo, pues todas las necesidades pues se preguntan directamente en ese día. Y también, sobre todo, entender bien la oferta económica, porque la oferta económica, incluso a veces también hacemos pues un estudio del retorno a la inversión, o a lo mejor directamente lo que son los costes, pues un Total Cost of Ownership, un TCO, un análisis de TCO para comparar las distintas soluciones. Es importante que la oferta económica no nos basemos solamente en el gran descuento a lo mejor que nos están ofreciendo para capturarnos, sino que veamos exactamente pues cuánto nos cuesta este año, pero también pues los 5 años siguientes, porque nos podemos llevar el disgusto en el segundo año porque nos han hecho una oferta pues muy atractiva. Normalmente la distribución de tiempos del guión, pues en un total de 90 minutos que estaríamos con cada fabricante, pues en los 20 primeros minutos, pues hablar sobre todo de la compañía, de referencias, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que ponía era seguros, por referencias en el sector seguros, o referencias específicas de los tipos de proceso que queremos implantar. La oferta completa de productos del fabricante, porque a lo mejor estamos centrados solamente pues, en una parte de la oferta que ofrece, a lo mejor solamente estamos buscando un Business Process Analysis, una herramienta de análisis y modelado de procesos, pero nos interesa también saber si tiene pues, un motor de BPM para hacer la implantación y la orquestación de procesos. Por lo tanto, ¿cuál es la oferta completa? Porque a lo mejor incluso tiene módulos muy interesantes para otros proyectos también que estamos pensando que a lo mejor necesitamos pues temas de Big Data o temas de Internet de las cosas, pues bueno, a lo mejor es interesante que tengamos un proveedor pues para más soluciones que ahora mismo no estamos pensando, pero podría ser interesante en otros proyectos. Y sobre todo que explique muy bien el roadmap de producto. Yo el roadmap de producto normalmente lo he pedido también en el pliego, pero me gusta que lo expliquen de viva voz porque ahí se saca más información. Y además, como podéis hacer preguntas, pues les podéis hacer preguntas un poco más concretas sobre cosas más, necesidades que tenéis sobre algunos aspectos. 40 minutos de demo de la solución, de la demo que habríamos definido el tipo de guión de demo que queremos. Por lo tanto, esa demo de la solución es totalmente guiada y harán todos la misma demostración y no queremos ver más, solamente ver exactamente lo que le estamos diciendo. 5 minutos sobre la implantación de producto, que lo expliquen, cómo se implanta, qué servicios se requieren, cuál sería el roadmap para esa implantación, y 15 minutos sobre la oferta económica para que la expliquen bien y sobre todo pues se les puede pedir pues que hagan ya el ejercicio para nosotros, o sea que lo evalúen pues de 1 a 5 años. Y luego pues 10 minutos pues para las preguntas que vayan saliendo. Bien, el día de la evaluación de los finalistas, pues también hay buenas prácticas a realizar. No podemos estar
solamente viviendo exactamente lo que están haciendo y tomando notas cada uno pues de una forma, digamos, un poco desorganizada, sino que conviene pues seguir pues unas pautas. Entonces mi sugerencia es, primero, yo como consultor, y si no, si lo estáis haciendo vosotros mismos, pues que alguien se dedique a hacer unas hojas en una página, resumen de la evaluación de la solución. Entonces veis ahí, por ejemplo, pues cierta visibilidad, por ejemplo, de tema de viabilidad, visión, costes, funcionalidad, pues veis en una visión en una única página, pues toda la información relevante del análisis que hemos hecho, de tal forma que todos los que participan no tienen que leerse pues todo el análisis que hemos hecho con los cuadros en Excel, sino directamente pues tenemos, si son 3 jugadores, pues 3 hojas exactamente iguales que pueden comparar para hacer el análisis. Luego también les proporciono una página en blanco para que ellos vayan poniendo los puntos fuertes y los puntos débiles. Entonces, según vamos viendo pues todo el guión, yo incluso también cuando participo, pues también tomo mis notas. Y al final, pues una vez que ya se han ido pues los 3 finalistas, pues lo que hacemos es ponerlo en común. Y de ahí saldrán pues diferentes puntos de vista, diferentes debates sobre ciertos puntos que a lo mejor para uno es positivo y para otro no es tan negativo o es más negativo, o para uno un punto negativo pues no es tan negativo y es positivo, de tal forma que podemos pues hacer a su vez pues también un análisis con un Excel para ponderar al final entre todos y mediante ese tipo de votaciones pues hacer la votación. Lógicamente yo, por ejemplo, yo tomo notas principalmente para, bueno, pues también asesorar, pero yo lógicamente no voto. Y todos los que participan en la reunión pues hacen sus votaciones y hacemos al final pues un análisis en Excel y al final pues saldrá a lo mejor 2 candidatos que son viables y ellos tendrán que tomar la decisión y puede ser a lo mejor que tomen la decisión por este candidato. Pero eso no significa que ya directamente demos el ok a ese candidato. Lo que estamos diciendo aquí, por ejemplo, es que los dos son viables y entonces a lo mejor interesa decir, bueno, pues me interesa que sea el primero y lógicamente, pues a lo mejor ya se ha pactado que va a haber una prueba de concepto real y se decide pues esa prueba de concepto real. Yo también creo que cuando seleccionamos una herramienta e involucramos al proveedor para que nos haga una prueba de concepto, pues esa prueba de concepto, lógicamente, pues son servicios que van a hacer por nosotros y deberíamos pues pagar esos servicios. Si el fabricante lo quiere hacer gratuitamente, pues es estupendo. Pero, lógicamente, cuanto más involucrados estén los consultores que van a hacer esa prueba de concepto, no solamente por interés de vender, sino porque funcione y nos den un valor, pues seguramente pues vamos a sacar mayor provecho. Entonces, si el primer fabricante al hacer la prueba de concepto pues vemos que no funciona o hay cosas que no nos gustan, pues también podríamos echar mano del segundo. O a lo mejor, si esto no ha quedado muy claro y nos queda pues un paso más, pues a lo mejor cogeríamos en este caso pues el 1 y el 3 y les haríamos a lo mejor pues hacer esa prueba de concepto para que pudieran pues proporcionarnos más con mayor exactitud exactamente pues cuál es la solución a nuestro problema y de esa forma pues tomar la decisión. Entonces, como veis, bueno, pues son 10 buenas prácticas que podéis aprovechar para seleccionar una solución de BPM. Importante basarnos en un proceso. Importante también pues comparar peras con peras y no manzanas con peras. Entender muy bien las capacidades que necesitáis, entender cuáles son las 3 plataformas y cuál sería la plataforma en la que os vais a centrar para ya buscar exactamente ese tipo de fabricante, o por lo menos, si elegís, por ejemplo, que queréis la plataforma básica, pues seguramente pues los fabricantes de BPMS o IBPMS pues van a ser mucho más costosos que el que estáis buscando y a lo mejor la iniciativa que tenéis pues es algo más sencillo. Si no, bueno, una forma también sería decidir, bueno, yo necesito estas capacidades básicas, voy a hacer una lista grande y que los propios fabricantes pues sean los que decidan participar o no. Pero bueno, yo creo que si lo focalizáis más en la plataforma adecuada, pues será más idóneo. Entender bien los informes de los analistas y no os obcequéis de que si alguien sale en el informe, ok, y si no, no, porque muchos fabricantes que no salen en los informes os puedo asegurar que os puede dar la solución idónea para lo que necesitáis para vuestra organización.
Definir muy bien los criterios, hay que gastar mucho tiempo para definir esas prioridades, ponderar correctamente los criterios, dando la importancia oportuna a cada una de las preguntas que estáis haciendo en cada eje estratégico, recopilar las respuestas y evaluar en el XLS, gastar tiempo también en comprender a veces pues, lo que nos pone el fabricante, no solamente evaluar con lo que pone, si hay algo que no entendéis, pues llamar al fabricante que os lo aclare, o sea, no dejéis algún punto que no esté muy bien valorado, porque probablemente a lo mejor sí que lo tiene, pero no lo ha explicado bien, o al revés, lo ha explicado más o menos que sí, pero veis algo raro, pues bueno, pues preguntad antes de darle un 5 o un 0 o un 3 para que tengamos un análisis pues lo más correcto posible. Y muy importante definir el guión para que también el día de evaluación de los finalistas pues estéis evaluando lo mismo y que podáis comparar, y yo os sugiero que lo hagáis en un día. Es mejor un día dedicado con bastante tiempo entre uno y otro, porque normalmente dais 90 minutos, pero a lo mejor en las preguntas y respuesta pues os alargáis y bueno, que tampoco se encuentren ellos digamos, en la oficina, ¿no? Pues que tengamos un margen para que no se encuentren y que tengáis también la facilidad de que si lo queréis alargar, lo alargáis, pero siempre centrarle su exposición en 90 minutos y el Q&A pues sí que podría ser un poco más. Y luego pues hacer una buena evaluación de los finalistas pues siguiendo esos criterios de hacer visibilidad de los requerimientos o el análisis de cada fabricante para que lo puedan comparar las personas que están evaluando, porque hay algunas personas a lo mejor que van a participar, por ejemplo, pues a lo mejor la parte técnica o la parte a lo mejor de negocio que no ha visto todo el análisis, todo lo que es el proceso en sí y quieren estar exactamente ese día, pues para que puedan consultar la información que sea oportuna. Y hacerlo después la selección y que decida exactamente por las personas que participan en la evaluación, pues cuál sería el fabricante más idóneo. No obstante, si ese día pues no queda muy claro y hay que seguir pues evaluando, pues nada, pues hace una siguiente evaluación ya pues personalizando exactamente pues algo adicional que nos interese ver, pero ya no con los 3 jugadores seguramente, sino que a lo mejor tenéis 2 que son los que dudáis. Y a lo mejor incluso, pues si hay 2 que os funcionan perfectamente, pues una solución que a veces se hace, pues es consultar pues con un usuario que ya existe, que os lo puede dar el fabricante, o bien, pues ahora mismo con Internet, pues buscáis casos de usuarios o por tecnología y nombres del sector, etcétera, y podríais encontrar pues un cliente para que no sea exactamente el que os proporcione el fabricante y así le podéis cuestionar pues cómo van y qué experiencia han tenido, y eso os puede servir también de valoración para decantaros por uno o por otro. Pues nada más por mi parte, creo que me he extendido 5 minutos más. Agradeceros la atención y ahora estoy pues a vuestra disposición para cualquier pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Efectivamente, si acaso vamos a intentar ponerte la webcam, que se había ido a negro también. Sí. Ahí te la estoy poniendo a ver si podemos verte. Está en negro, a ver si sale mientras les voy dando instrucciones para las preguntas. Podéis hacer vuestros comentarios, vuestras preguntas. Lo preferimos siempre que participéis directamente vía micrófono, ¿eh? Para ello, levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Vamos a preferenciar a los que participéis vía micrófono, para lo cual debéis de levantar la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Solo se ve vamos, no se va a ver la webcam, ¿eh? Solo os escuchamos vuestro audio. Venga, animaros porque siempre preferimos escucharos directamente vía micrófono, entre otras cosas porque así no tenemos que leer las preguntas, nos da menos trabajo. Aquí tengo ya algunas preguntas por escrito. Vale, aquí tengo una mano levantada de Carlos Solano. Carlos, te voy a abrir el micro. Vale, y Jesús Ospina después. A ver, Carlos, primero tú, te abro el micro. Hola, Carlos. Carlos. Carlos Solano. Uh -huh.
Vale, no te oigo, Carlos. Si queréis hacer la pregunta vía micro, me levantáis la mano, ¿eh? A ver, Jesús Ospina. Hola, Jesús. Buenas tardes, gracias. Mi ¿Qué tal? pregunta, bueno, Jesús Ospina, Bogotá, Colombia. Mi pregunta es, Pedro, ¿qué opinas de los VPMs que no usan VPMN? Vi que dentro del cuadro que tenías en la presentación habían varios que no son VPMN. ¿Qué opinas de esas propuestas de software? Sí, bueno, yo he tenido muchos casos, efectivamente, de softwares que utilizan, por ejemplo, Sayet BPM, que es otra metodología diferente. Bien, son interesantes también. Lógicamente, dentro de los criterios, pues se tiene que tener en cuenta. A lo mejor exactamente las especificaciones que se marcan, pues obliga pues, a ir hacia soluciones de ese tipo. O directamente porque muchas veces el propio, en mi caso, por ejemplo, pues a lo mejor el propio usuario final, pues considera que, un fabricante, pues por ejemplo, pues de ese BPM, pues le puede solucionar exactamente lo que busca y prefiere exactamente pues esa metodología de gestión por procesos basándose en comunicación de entidades. Entonces me parece bien, o sea, no, digamos, actualmente mi visión es que si queremos ir hacia la gestión por procesos, pues la disciplina es una muy concreta. Lógicamente, el modelado en BPMN pues es un modelado ISO y vamos a encontrar pues muchas más personas que sepan modelar en BPMN y el BPMN en sí ya simplemente el levantamiento de un proceso pues es muy interesante para una organización. Simplemente muchas veces con el levantamiento pues ya hemos ofrecido pues un valor muy grande a la organización, pero a partir de ahí, pues bueno, si el descubrimiento de procesos de negocio es muy complejo, a lo mejor para pintarlo en BPMN, pues a lo mejor nos basamos más en Sayet BPM, donde se reúnen, por ejemplo, el fabricante Metasonic, pues alrededor de una mesa, incluso que podemos ir con pocos objetos, pues ir definiendo entre los diferentes directivos, pues el propio proceso, pues puede ser interesante y a partir de ahí pues tenemos esa automatización. Lógicamente podríamos comparar, y en algún caso yo lo he hecho, pues a lo mejor una solución BPMN con una solución SAIE BPM y depende exactamente de las necesidades concretas del cliente, más en la propia ejecución y en la propia integración, pues se han decantado por una o por otra. Muchas veces también incluso por el precio, pero yo no quitaría, porque pues, si hablamos, por ejemplo, incluso dentro de los que son BPM, algunos no utilizan tampoco BPMN, pero a lo mejor, bueno, pues buscan o dan mayores facilidades para pymes, por ejemplo, pues bueno, ¿por qué no? O en algún caso también, pues a lo mejor el BPM está mucho más centrado en código porque está focalizado principalmente pues para procesos pues mucho más eh, digamos más técnicos, pues bueno, ¿por qué no elegir esa solución? Ok, gracias. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Os recordamos, si queréis participar vía micrófono, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control. A ver, Pedro, te vemos en negro. No sé si te voy a quitar la Así. cámara. Sí, a ver si puedes configurarla, que te veas tú y te vuelvo a dar, ¿vale? Vale, yo creo que ahora yo creo que estoy bien, ya me estáis viendo, ¿no? No, seguimos viendo No, negro. No sé porque si... yo veo aquí en verde. Bueno, vamos a ver. Recordaros que tenemos unos minutos. Si queréis levantar la mano, accionando el botoncito levantar mano del panel de control. Sí, bueno, aquí me preguntan desde Barranquilla, Colombia, dice, ¿cuál es el mejor BPM open source del mercado? Esto es un poco complicado, ¿no? Supongo que dependerá de las necesidades que tengas. Claro, yo, bueno, mi opinión, nunca voy a decir esta de cuál es el mejor producto, porque lógicamente tengo que ser independiente y no estaría bien por mi parte decirlo, ¿no? Yo simplemente con los productos de open source sí que efectivamente como consultor y asesor debo decir lo siguiente. O sea, podéis ir a un producto open source, o sea, no me niego a que vayáis a un open source,
pero yo pensaría más en el producto open source de suscripción. O sea, tendréis que comparar bien manzanas con manzanas. O sea, hay productos que son totalmente gratuitos, que puede servir a lo mejor para ciertos proyectos, pero cuando ya vamos a una iniciativa en serio, pues el propio fabricante open source os va a decir que tengáis que ir al modelo de suscripción. Entonces, cuando ya vamos al modelo de suscripción, ya tiene su coste y ya entonces ya no estáis comparando un open source con uno que no sea open source, sino que estáis valorando ya productos que también tienen precio. Los open source pueden estar interesantes, pero daros cuenta que si vais a uno totalmente gratuito, pues todo lo tenéis que construir vosotros. Empezar desde cero, pues es, bueno, pues es, digamos, todo un reto y, lógicamente, si vais al modelo de suscripción, pues está claro que ese fabricante os va a proporcionar pues ya un inicio que vais a agradecer porque ya no tenéis que empezar desde cero. Entonces, no te voy a decir cuál es el que más sería más interesante, porque, bueno, no debería decirlo, pero yo creo que sí que tenéis que considerar qué proyectos vais a desarrollar y si es algo serio que vais a hacer todos los procesos de la organización o muchos procesos de la organización o pensáis en un motor para el futuro, pues seguramente sea necesario a lo mejor ese fabricante open source, pero ya en la versión de suscripción, que ya os dé soporte y que ya, digamos, el fabricante esté involucrado. Vale. Esta es la pregunta de Carlos y Jaime. Jaime, no sé si quieres hacer la pregunta vía micro. Me levantas la mano si quieres. Pedro, sigo sin verte, pero bueno. A lo mejor es que estoy en otra cámara, puede ser, no sé. Sí, puede ser. Y trata de cambiarte a ver si te podemos ver, aunque lo importante es que te escuchemos. Vale, aquí veo a Óscar García y Jaime Cadena. Los dos me levantan la mano. A ver, Óscar, que ha levantado primero. Te abro el micro. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿De Hola, dónde nos Pedro. llamas, Óscar? Mira, mi pregunta va dirigida a cómo afrontas esta metodología cuando interactúas con personas o áreas dentro de organizaciones que desconocen lo que es el BPM y tienen poco conocimiento tecnológico o técnico. Correcto. Pues, Óscar, bueno, saludarte porque te conozco tu voz y te acabo de reconocer. Muchas gracias. Lo fundamental es, lógicamente, que conozcan bien las tecnologías que quieren evaluar. Entonces, normalmente en ese caso, pues les proporciono una formación básica de lo que serían pues las diferentes metodologías de BPM y también por las tecnologías que le acompañan. Entonces, con las características fundamentales, y luego normalmente pues hay normalmente son formaciones bastante interactivas donde ellos me preguntan pues necesidades que tienen para la automatización o la orquestación de procesos y yo les explico pues cómo BPM pues lo realiza, ¿no? Cómo las tecnologías lo realiza y también pues, la propia disciplina de gestión. Entonces, sí que en ese caso, lógicamente, pues ir a ciegas a hacer una selección sin conocer bien esas capacidades, pues no tendría sentido. Lo que tiene sentido es conocer claramente exactamente qué es lo que vamos a evaluar, qué nos ofrecen los productos y conocer muy bien el ciclo de vida de BPM para que se sepa exactamente pues qué es lo que nos va a aportar la disciplina de BPM y dentro de esa disciplina y del ciclo de vida de BPM, pues cuáles son los productos que intervienen en cada una de las fases. Fenomenal, muchas gracias. Gracias, Pedro. De nada. Vale, Óscar, por el acento creo que estaba por España, no sé si por Madrid. Bueno, vamos a ver Jaime, Jaime Cadena de Ecuador. Hola, Jaime. Sí, buenas tardes, Pedro. Quería hacer una Buenas tardes. consulta. La metodología que he escuchado está orientada más para que la decisión tome la gente de TI. ¿En qué momento ingresa el personal o se incluye el personal de procesos? Que yo tuve una experiencia hace un tiempo en elegir un BPM. Yo formé un grupo de procesos y un grupo de TI y entre los dos se decidió la herramienta BPM. Sí, bueno, yo en mi caso no se involucra solamente TI. Lógicamente TI tiene que estar principalmente en la parte de definición de lo que es la arquitectura tecnológica y las funcionalidades técnicas y muchas veces pues piden cosas muy concretas, sobre todo de integración, pero siempre el grupo, digamos, de selección que evaluamos, primero para evaluar los criterios, pues participa también muchas veces compras, porque es importante saber exactamente
pues los requerimientos que se tienen para ser proveedor pues de esa empresa, la parte de negocio y la parte también, si hay oficina de procesos, pues la parte de procesos pues también porque conocerán bien pues toda la funcionalidad de BPM. Entonces, en algún caso incluso, pues si la iniciativa primera, por ejemplo, aunque sea un proceso transversal, el líder de procesos sería a lo mejor pues alguien del departamento de ventas, pues lógicamente también está involucrado esa persona. O sea, suele ser un equipo multidisciplinar de la organización. Incluso en muchos casos, en empresas un poco más medianas, pues ha estado, pues si no el CEO, pues alguien, pues a lo mejor el director general o el director de operaciones, pues ha estado también involucrado. Pero vamos, efectivamente, estoy de acuerdo contigo de que no debería estar solamente la parte tecnológica, porque entonces si no nos vamos a una selección tecnológica y perderíamos pues los otros ejes que son también muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, aquí tengo una pregunta de Jorge Reina. Si quieres, me levantas la mano y haces la pregunta vía micrófono. Yo mientras le voy a plantear a Pedro. Pedro, la demo de la que has hablado, entiendo que tiene digamos, una importancia, ¿no? Tiene importancia, digamos, en el proceso, porque al final estás viendo el producto. Entiendo que aquí lo que se ve mucho es la usabilidad que tiene, o también, digo por la experiencia Claro. que tú tienes, la usabilidad, o la gente va normalmente a problemas concretos a ver cómo me lo resuelves. ¿Cuál es un poco esa demo, cómo suele funcionar? Sí, normalmente muchas veces es la propia orquestación de un proceso de negocio. Entonces, no interesa ver ya el proceso ya construido, implantado y ver cómo se ejecuta, porque al final lo que es el interfaz, pues lo haremos como queramos, o sea que ahí no hay diferenciación, pero sí que interesa, por ejemplo, descubrir pues cómo se ha hecho y ver exactamente pues esa usabilidad y esa facilidad de hacerlo y ver exactamente, porque al final aunque muchos fabricantes de BPM dicen que cero código, bueno, pues es realmente, bueno, eso es digamos, la utopía, pero luego hay cosas que hay que pues, escribir código. Entonces, ¿cómo se escribe el código? ¿Cómo se hace a lo mejor esta integración pues, con Internet de las Cosas? Y suponiendo que eso sea prioritario. O sea, normalmente la demo en el guión, por eso hay que hacer un guión muy claro, pues se define exactamente qué es lo que queremos ver, y luego también aquellas prioridades que hemos puesto en el pliego, pues también queremos verlas. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando con una integración con documentación y queremos que se almacene en un gestor documental, pues ver temas a lo mejor también de cómo se almacena, cómo lo recupero desde fuera. O sea, vas definiendo diferentes puntos que sean críticos y sobre todo muchas veces un cliente dice, mira, es que esto no me gusta porque la usabilidad justo pues para hacer exactamente la integración y la implantación pues es muy costoso. A lo mejor no trabaja a lo mejor con web services o con ciertos aspectos, ¿no? Entonces sí que es conveniente pues efectivamente definir los criterios que luego queremos evaluar en el guión. Bueno, aquí tengo una pregunta de Jorge Reina que dice, entiendo que muchas veces para cumplir con el ciclo de vida completo del BPM es necesario integrar varias tecnologías, productos de diferentes fabricantes, pero si quisiera utilizar un único producto sin restricción del precio, en tu opinión, ¿cuáles serían los más completos? Bueno, siguen preguntándote nombres en concreto. Claro, bueno, ahí lo que sí que puedo sugerir, porque sí que hay fabricantes que tienen capacidad de, digamos, de cubrir todo el ciclo de vida de BPM, al final ese fabricante tendrá diferentes productos. O sea que no es un único producto, suelen venderlo de forma modular, porque también es cierto que por qué pagar mayor funcionalidad si no la vamos a usar. Pero sí que hay fabricantes, ahí por ejemplo es fácil, pues yéndote a fabricantes que sean Intelligent BPMS, pues eso seguramente te van a ofrecer pues todo el ciclo de vida de BPM. Pero muchos, incluso que están como Intelligent BPMS, a lo mejor no tienen la parte de arquitectura empresarial. Y entonces habría que completarlo pues con otros fabricantes. Normalmente la gente que te está viniendo ahora, bueno, ahora hasta que ha llegado el coronavirus, a partir del coronavirus ya veremos cómo te vienen, pero la empresa que ha necesitado hasta ahora
recientemente, el 2019 y en lo que llevamos de 2020, que ha requerido de tus servicios, por así decirlo, para seleccionar un BPM? ¿De dónde venía? ¿De dónde viene? ¿De utilizar el BPM del RP y ya no es suficiente? ¿De utilizar otros BPMs? ¿De utilizar módulos de BPM y requiere de un motor? Si puedes hacer una media, ¿cuál sería? Digamos que yo diría un 20% es por necesidades de proyectos de transformación digital, que requieren pues ir a una arquitectura nueva, lógicamente para nuevos modelos de negocio, y necesitan pues simplificar o reestructurar sus procesos de negocio, crear nuevos procesos de negocio, y para ello pues ven que necesitan apoyarse de tecnología BPM principalmente por integración con tecnologías emergentes. Luego, yo diría que otros, no sé, más o menos un 30% son empresas que tienen muy claro que quieren ya empezar con la orquestación y ya tienen los procesos modelados en BPMN y entonces buscan pues un motor. Y el resto normalmente no buscan lo que sería motores de BPM aún, sino lo que buscan son más soluciones para el levantamiento de procesos. Entonces, en ese caso, pues hay algunas empresas que lo que piensan es ya directamente en el motor y a lo mejor pues empezar ya directamente a modelar o levantar los procesos con lo que serían los modeladores físicos que nos ofrecen los motores de BPM, pues no es lo más adecuado. Entonces, habría que buscar más soluciones de Business Process Analysis, sobre todo porque lo que se quiere hacer es analizar. Entonces, normalmente ahora mismo las empresas están muy preocupadas muchas veces por temas de auditoría, que no tienen bien documentados los procesos de negocio, ver esa trazabilidad, quieren conocer muy bien los procesos ASIS para ver exactamente cómo llevarlos a los to-be y necesitan herramientas. Ok. A ver, Roberto, te abro el micro. Vamos a ver si te encuentro, que no me levanta la mano. Aquí te encuentro. Vale. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén, ¿no? Yo estoy ubicado en Panamá, aquí Por aquí, mediodía. buenas tardes, por aquí. Vale, pues todos metidos en casa como corresponde, ¿no? Pero bueno, Exacto, home office. ¿También, ¿También en Panamá? Sí, claro. De hecho, proporcionalmente hablando, aquí la crisis es mayor porque hay 109, si no me equivoco, fue el reporte de ayer, pero calcula que es una población de 4 millones y pico de habitantes. O sea, yo te vi una estadística por cada 100.000 habitantes y estábamos liderando, ¿no? A nivel de contagio. Decía, hay toque de queda en la noche, home office y bueno, hay que cuidarse, ¿no? Quédate en casa es la obligación. Correcto. Pedro, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Porque a veces tengo una confusión y recientemente mi empresa está empezando a representar FICO y FICO tiene un motor de decisiones, Blaze, pero lo confundo entre un motor de decisiones y un BPM. ¿Es lo mismo? ¿Se complementan? Si nos puedes enriquecer ahí. Se complementan. Digamos que una solución como FICO, pues lo que nos permite es, basándonos en lo que sería pues un árbol de decisión, pues tener en cuenta reglas que se van a ejecutar a través de pues ciertas condiciones o una lógica, digamos, de decisión, pues nos pueden proporcionar pues una toma de decisiones automatizada. Entonces, normalmente, si conoces, por ejemplo, pues cómo se pinta un modelo, un proceso negocio en BPMN, pues antes de cualquier compuerta, pues podríamos tener pues un punto de decisión. Digamos, bueno, la propia compuerta sea un punto de decisión. Entonces, antes de la compuerta de decisión, que por ejemplo, pues fuese, imagínate, pues si se aprueba o no se aprueba, a lo mejor esa actividad de aprobar, pues conlleva pues el estudiar, hacer un análisis de decisión bastante complejo, basándonos en tablas de decisión, y eso se podría implementar en DMN dentro de lo que sería el propio motor de reglas, y el motor de reglas lo que hace automáticamente es tomar la decisión por nosotros y entonces luego seguiría el flujo. Entonces, el BPM, el motor de BPM, lo que va a hacer es pues seguir un flujo de tareas, que esas tareas serán manuales de usuario o automáticas, haciendo los diferentes flujos con los puntos de decisión, y lo que sería el motor de reglas es ofrecer esas tomas de decisiones automáticas en los puntos que nos interese. Entonces son complementarios, pero puede ser, por ejemplo, hay en algunos bancos que tienen proyectos solamente de reglas.
principalmente a lo mejor porque tienen asociado el proyecto de reglas con un formulario web, donde el cliente va seleccionando pues diferentes informaciones con los campos y por detrás se va ejecutando en el motor de reglas para hacerle una oferta a lo mejor, pues imagínate, de un seguro. Dependiendo de lo que vayamos metiendo, pues si hemos metido que es un coche que tiene 3 años, que no sé qué, tenemos nosotros el carné hace 5 años, etcétera, etcétera, pues al final nos saca una tarifa porque está siguiendo un árbol de decisión. Y ahí de momento pues no ha entrado BPM. Cuando ya del formulario de enviar, pues es ya cuando empieza el proceso, se inicializa y ya luego dentro de ese proceso podríamos tener más puntos de decisión. Entonces son complementarios y si tenéis en vuestra organización pues unas tomas de decisiones muy bien argumentadas y que podéis modelar, pues lógicamente ese motor de reglas os va a ayudar muchísimo, incluso para hacer aplicaciones a medida. Para no tener que estar programando esos if, esos DNLs, etcétera. Gracias a ti. Claro. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias de Panamá. Bueno, pues vamos a ver qué hora es, son y cuarto. Bueno, pues no veo ninguna mano más levantada, Pedro. Así que, bueno, pues vamos a darlo por finalizado el webinar de hoy, que finalmente hemos hecho. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias, Daniel, también por esta oportunidad que siempre me ofreces. Nada, hombre, un placer y nada, creo que tenemos ya otro webinar, ¿no? Por ahí. La semana no que sé viene. Si... La semana que viene. El próximo miércoles. Vale, pues a las 5:30 el próximo miércoles, cómo se selecciona un primer proceso para automatizar en BPM. Como no nos vamos a mover mucho, seguro que muchos de los que están también el próximo miércoles. No hay muchos sitios a los que ir. Exacto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Y nada, a todos los que estáis por aquí, muchísimas gracias, estáis muchos. Muchísimas gracias por habernos seguido. Estar atentos a próximos webinars de Pedro y de otros speakers que tenemos prácticamente a diario aquí en tecnowebinars.com sobre otros temas de IT también. Y mañana recibiréis todos la grabación del mismo. Ya sabéis que en demosdesoftware.com, para aquellos que, en fin, estáis encerrados en casa, que creo que somos casi la mayoría, tenéis en demosdesoftware.com más de 3.000 grabaciones de webinars que hemos realizado en los últimos 10 años. O sea que nada, ahí hay un poquito para explorar. Más de 10.000 grabaciones en demosdesoftware.com. Así que nada más, desde Sant Cugat del Vallès, aquí en el norte de Barcelona, en España, pues nada, me despido y que os vaya bien. Cuidaros mucho. Un saludo.